a Dios. Miren, si tienen su Biblia ahí cerca, voy a estar utilizando algunos textos. Porque en el Antiguo Testamento se anunció que iba a venir iba a venir un Salvador. En Isaías, dijo Isaías, he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. No sabíamos qué quería decir Emmanuel hasta que Mateo en el capítulo 1 y verso 23 dijo, traducido es con nosotros Dios. Allá en el Antiguo Testamento Dios solamente se aparecía a través de los profetas y su palabra. En ocasiones se aparecía como ángel, como varón, eso se llaman teofanías, apariciones de Dios. Y siempre que se hablaba de este niño, de este Salvador, era en un tiempo futuro. Dice Isaías, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, en Isaías 9:6, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y así decía, viene algo, viene alguien, viene un personaje, viene un Salvador. Y por fin, estimados hermanos, llegó ese Salvador en la forma del niño Jesús. Era y es Dios encarnado. No era nadie más, era Dios encarnado. Dios fue manifestado en carne. Y cuando nace el niño Jesús, se parte la historia en dos. Me gusta como dice en inglés, dice history, his story, la historia de él. Y ahora, cuando nace Jesús, tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Su nacimiento fue allí con los humildes y los pobres. Fueron los pastorcillos que dieron el anuncio que había nacido en la ciudad de Belén un Salvador y que su nombre es Jesús. El niño creció. A los 12 años fue al templo y sus padres ahí lo olvidaron sí, porque Jesús no se perdió. Fíjense que dice que anduvieron el camino de un día, María y José. Jesús tenía 12 años. Y luego se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿No le ha pasado a usted en ocasiones que camina todo un día y se le pierde Jesús por allí? Y luego caminaron de regreso otro día y el tercer día anduvieron buscando y el último lugar a donde fueron fue al templo y ahí estaba un niño, el Verbo encarnado. Alrededor de él estaban los rabinos barbones, estaban los rabinos allí con sus túnicas. Era pura sabiduría, era puro conocimiento que tenían esos rabinos. Pero en medio de ellos estaba el Verbo de Dios, estaba el Hijo de Dios. Y allí se quedaban ellos confundidos y se quedaban maravillados de tanta sabiduría que tenía este niño de 12 años. Yo les quiero decir a los niños y a los jovencitos aquí que no se tienen que pasar toda la vida jugando en aparatos y en tanta cosa. Ustedes también a los 12 años, 13 años pueden conocer su propósito, porque María se enojó y le dice: Jesús, ¿por qué nos ha hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Y como que Jesús le dice: mi padre, en los negocios de mi padre me conviene estar. Y allí entonces se desaparece Jesús y también José. Nunca jamás volvemos a ver a José. Y se desaparece por 18 años. Hasta que cuando tiene 30 años empieza su ministerio. Juan el Bautista, que era precursor, que era la voz que clama en el desierto, que era el que iba a anunciar, él mismo lo decía: yo no soy el Cristo, yo no soy. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de agacharme a atar o a desatarle a correr sus zapatos. Yo os bautizo en agua, él os bautizará
con Espíritu Santo, y lo que están buscando en esta noche, con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y un día estaba Juan predicando a las masas, porque salían a oír este predicador que tenía el espíritu de Elías. Algunos teólogos dicen que él era Elías, tenía el fuego de Elías, tenía el mensaje de Elías. Y él no les decía, bienvenidos a la iglesia. Él nos decía, qué bueno que viniste a oír la palabra de Dios. Incircuncisos y duros de corazón. Ustedes son mentirosos y son serpientes. Y les hablaba duro Juan el Bautista. Y estaba en medio de su sermón cuando Jesús, allá en el taller de José, por la última vez cierra el taller. Barre el aserrín, alza la herramienta, ya jamás iba a volver a ser carpintero o hijo de carpintero, ahora se iba a tornar el hijo de Dios para hacer la función que Dios le dio, que es destruir las obras del diablo y salvar a los que se habían perdido. Juan está predicando con fuego, hermanos, con pasión, está dándole duro a la gente. Parece que a la gente le gusta cuando nos dan duro, ¿no? Se siente sabroso cuando nos dicen arrepiéntete, vas mal. Pero Juan detuvo su mensaje y apuntó el dedo. Y venía Jesús bajando de esa ladera, venía con su túnica y su cabellera que se movía con el viento, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras eran transformadoras, porque por siglos se habían sacrificado corderos, animalitos, bueyes, para tapar el pecado del pueblo con la sangre de los animalitos, con bueyes, con chivas expiatorias y con toros, todo eso. Pero ahora cambia todo, porque ahí viene uno que no cubre el pecado, no esconde el pecado, sino que quita. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha quitado el pecado? Alabado sea, no sé, nada más uno o dos. ¿A cuántos de ustedes que fueron bautizados en el nombre de Jesús? Y ahí empieza un ministerio de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Enseñó en parábolas, predicó, sanó a los enfermos, bendijo a las viudas. Aquella mujer que estaba jorobada, la enderezó. Aquel hombre que tenía una mano seca, se la sanó. Al ciego Bartimeo que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo sanó, le dio su vista. A los sordos les hizo oír, y a los mudos les hizo hablar. Y a lo menos dos que sabemos, resucitó al hijo de la viuda rumbo a esa ciudad de Naín, y luego resucitó a Lázaro después de haber estado muerto 4 días. Ya había empezado la corrupción en su cuerpo, porque le dice Marta, su hermana, ya hiede, Señor, ya apesta, ya está corrompido, pero no importa, cuando llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo corrompido se hace limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo a los niños. Él amaba a la gente, les decía a sus discípulos, tienen aquí 3 días esta gente escuchándome. Fíjense cuánta gente, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si hay 5,000 hombres y la mitad están casados, son 7,500 hombres. Y si eran buenos mexicanos o hispanos, unos 5 chamacos cada quien. Imagínense, había como unos 40,000 personas allí. No se crean a las fotos que ponen por ahí. Había 40, 50,000 personas escuchándolo, porque de sus labios salía vida, de sus labios salía luz. Juan dijo, Él es la luz, yo no soy la luz. Él es la luz que alumbra los corazones de los hombres. Él es el Verbo encarnado. Y allí le dijeron, pues, denles de comer. Pues nadie, pues, ¿cuánto? Vamos a dar 50,000 personas y yo veo unos gorditos aquí. Dijeron, y aquí comen mucho, ¿qué vamos a hacer?
pero yo creo que al estar buscando por ahí viene uno de los discípulos, Andrés, y le dice, Señor, aquí está un niño que tiene 2 peces y 5 panes, pero luego enseña su duda a los discípulos y dice, pero ¿qué es esto para tanta gente? Pues en las manos de Jesús es todo lo que se necesita. Yo creo que el niño, él no sabía nada que Jesús iba a multiplicar. Él tal vez pensó, Jesús tiene hambre y él se puede comer mi lonchecito, yo se lo entrego. Y el Señor toma el pan y los peces y los bendice, los parte y multiplicó los panes hasta que sobraron 12 canastas. En otra ocasión había 4,000 hombres, así que en esa ocasión había como unos 25,000 y tomó 4 peces y 7 panes, o 3 y 7, y también lo hizo. Y anduvo por el mundo, hermanos. Jesús era dulce, Jesús era amable, los niños corrían a él. Los niños no corren una persona amargada, una persona iracunda, una persona enojada, esos que gritan, no. Los niños corren donde sienten amor, y ahí estaba el amor de Dios. Predicó, caminó, hizo muchos milagros, pero él no vino a hacer milagros, él vino a salvar al mundo y muere en la cruz. Ustedes conocen la historia, resucita el tercer día. Y luego lo que quiero empezar allí en Lucas, y voy a compartir unas, como tenemos a Lucas ahora aquí del niño, pues vamos a predicar del libro de Lucas. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí viene el 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La razón, creo, porque Dios ha puesto en el corazón de su pastor, a lo menos una vez al mes, motivar a la iglesia para buscar el fuego, el bautismo, el poder de la presencia de Dios. Hermanos, necesitamos nosotros la presencia de Dios. Somos apostólicos en doctrina y pentecostales en experiencia. Hay personas que tienen mucha doctrina, mucha palabra, pero no tienen espíritu. Y luego hay otros que tienen mucho espíritu, pero nada de palabra. Se necesita un equilibrio de palabra y espíritu. Por eso Cristo les dijo, vosotros erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y les dice, ustedes van a ir a predicar. Yo ya hice mi trabajo, ya morí, ya fui sepultado y ya resucité al tercer día. Eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15. Eso vino a estremecer el mundo entero. Hermanos, amigos, si hay amigos aquí o alguien que esté escuchando por Facebook, nosotros no venimos a predicar otra cosa más Cristo y Cristo crucificado. Y ya que Él se levanta de los muertos, les dice a sus discípulos, les toca a ustedes. Yo ya hice mi palabra. Y es lo que nos está diciendo la palabra, hermanos. Nos toca a nosotros compartir, predicar el nombre de Jesús, predicar salvación. Mire, usted no se fije en la persona. A veces decimos, esa persona es muy educada, yo no le puedo hablar. Háblele.
Esa persona no es nada educada, yo no le puedo hablar, no va a entender, háblele. Esa persona es muy rica y pues está fuera de mi clase, háblele. Esa persona es muy pobre, háblele. La palabra tiene la manera como llegar al corazón. Lo que Dios necesita es que obedezcamos esta porción, que se predique el arrepentimiento en su nombre, empezando desde Jerusalén. Usted hable la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es espada, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea expuesto, manifestada ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La iglesia, este año que viene, les animo, hermanos, cada uno de los miembros de esta iglesia gane uno. Y si vuelvo el 21 a diciembre, pues debe haberlo doble aquí, porque cada uno nos ganamos una persona. Lucas es el escritor que escribe Lucas y también escribe el libro de los Hechos. Y vamos ahora a Hechos capítulo 1. Antes que Jesús ascendiera, los discípulos le hacen una pregunta muy interesante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Querían saber el futuro, hermanos, y nosotros estamos en el tiempo del futuro de ellos. Yo no he visto más señales. El escenario está listo para que llegue el anticristo. Estamos, hermanos, a unos segundos, días, muy pronto la venida del Señor. Esto que está pasando con el COVID ha venido a estremecer a todo el mundo. Vas por allí, si no traes máscara, ¿dónde está tu máscara? Bajan a los niños de 2 años de los aviones. El otro día fui a un restaurante y estábamos comiendo, y luego fui al baño y olvidé mi máscara. Salieron 2 manejadores y unas meseras y otro mesero. Su máscara. Dije, pues no soy el cucuy, ¿por qué se asustan tanto? Y ahora que la vacuna, y ahora todo eso son principios de dolores, hermano. Este control que ya están teniendo sobre nosotros, este control que cierra las iglesias y no las puedes abrir, y tantas cosas, nunca jamás se había visto en los Estados Unidos tanto control que tienen sobre nosotros, y no nos están diciendo ni la mitad de lo que está pasando. El doctor Fauci, el que según esto es el experto y la autoridad en epidemias y pandemias, ¿saben lo que dijo el otro día? Yo les he estado mintiendo poco a poco porque ustedes no están preparados. Esos son artimañas que va a usar el anticristo, hermano. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a conocer al anticristo. Ciertamente ya el espíritu del anticristo está obrando en esta tierra, pero hay algo que le estorba. El diablo no puede venir a tomar posición completa. ¿Saben por qué? Porque usted está aquí. Porque el Espíritu Santo que está en usted está en este mundo. Y no importa qué tan noche, qué tan negra sea la noche, qué tan tenebrosa sea, qué tan nublado esté, el diablo no puede entrar. Ya se está manifestando poco a poco. Se está viendo lo que él quiere hacer y quiere controlar al mundo, porque es lo que va a hacer el anticristo. Pero el infierno no puede mientras nosotros estemos cantando de esta forma, alabo a Dios, mientras estemos predicando la palabra de Dios. No puede. Pero un día la Biblia dice: Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados para estar con el Señor. Y ahora sí que cuando el Espíritu Santo sea levantado de aquí en la iglesia, hermanos, entonces sí se va a venir de lleno toda la grande tribulación en este mundo. Si no está usted convertido,
bautizado, si no es creyente, yo le animo a que piense. Amén, hermanos. ¿No creen ustedes? Y le dicen, ¿cuándo vas a restaurar al pueblo de Israel? Y el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como decir, eso ahorita no se preocupen por eso. El Padre tiene todo en control. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y eso me llena mi corazón siempre. No importa qué pasa, yo puedo tener gozo porque el Padre tiene todo en su sola potestad. Aleluya. ¿Que quién va a ser presidente? Trump o Biden. Yo no sé. Dios es el que quita reyes y pone reyes. El que sé es el que Dios va a poner allí o permitir. Nosotros no tenemos que andar con preocupaciones, hermanos. ¿Y qué va a pasar? Y si van a mandar el estímulo, es que va a ser 600 o va a ser 2000. Pues ojalá sea 2000. ¿No? Pero si llega o no llega, nosotros tenemos lo mejor, el tesoro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les dijo, miren, ¿se acuerdan que les dije en Lucas? Vayan a Jerusalén. No se vayan a predicar hasta que reciban el poder. Hermanos, les animo. Cada miembro de esta iglesia, cada cristiano, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de Dios que vibre en nuestro corazón. Y no solo aquí. Nos lo llevamos porque vive en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la tienda, cuando estamos en la escuela, el Espíritu Santo. Pero aquí es algo que me da tristeza con muchas iglesias pentecostales y apostólicas, que pensamos que el Espíritu Santo es solamente para gozarnos y para hablar en lenguas. Lo bíblico que sale de los labios de Jesús: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ciertamente es un gozo recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido? ¿Verdad que es un gozo, hermano? Es algo precioso. Hablar en lengua se conecta uno con Dios. Pablo después explica en 1 Corintios 14, el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, porque nadie le entiende. Habla misterios en el Espíritu con Dios. Esto me gusta. Miren, en su ropero, en su tiempo de oración, el diablo no es omnipresente, o sea, él no puede estar en todo lugar, pero tiene demonios, tiene muchos que trabajan por él. Y usted está orando acá y está diciéndole: Señor, yo tengo tentación con lo que sea. Oh Señor, mire, tengo esta amargura en mi corazón, ayúdame. Y allí el diablo lo está escuchando orar. Dice: ay, ya sé dónde renguea le voy a poner más tentaciones, le voy a poner. Pero si la iglesia aprende, hermanos, a entrar en el ropero y comenzar a alabar a Dios, y comenzar a magnificar su nombre, y comenzar a sentir la presencia del Señor, y luego llega sobre nosotros las caricias del Espíritu Santo, y comenzamos otra vez a hablar en lenguas como una edificación personal. ¿Sabe lo que pasa? La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que Él también nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él pide conforme, intercede. El que conoce la condición del corazón intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Entonces yo entro a mi ropero y allá anda el diablo, los demonios, y tiene bocina. El diablo tiene iPhone y iPad y Instagram y Facebook, y tiene chat y tiene todo el diablo. Pero cuando usted entra ahí y comienza a alabar a Dios y comienza a hablar en lenguas, el diablo se va en ayunas, porque no entiende él, ni yo entiendo lo que mi espíritu está hablando con Dios. Alabado sea Dios. Entonces gocémonos en lo que sí. Hablemos en lenguas en los cultos y busquemos ese fuego del Señor. Pero el Espíritu Santo no es primordialmente, según Hechos 1:8, para gozarnos. Tengo
cierto pendiente con los jóvenes. Let's go to the service, it's going to be good. El culto hasta wow, it was good, jam, la música, se movió el Señor. ¿Y a cuánta gente le hablas de Cristo? Es para ser testigos. Eso fue en el capítulo 1. En el capítulo 2 estaban allí obedientes, esperando la promesa. Ellos no sabían, estaban sentados. No creo yo que estaban ahí, pues a ver, hablen lenguas, vamos a orar por ti. Nunca se había manifestado de esa manera el Espíritu Santo. Pero dice ahí que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un viento fuerte que estremeció la casa donde estaban sentados y se le repartieron lenguas como de fuego sobre cada uno y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Pero ¿qué tipo de lenguas hablaron? Hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. Las lenguas humanas se entienden. En el día de Pentecostés hablaron lenguas que se entendían. Porque la gente que los rodeaba decía, ¿cómo estos hombres sin letra, que no fueron a la escuela y no estudiaron, cómo los escuchamos oír en nuestro idioma? Es que el Espíritu Santo les dio que hablasen en otro idioma. Pero también otros decían, estos están borrachos. Pensaban que estaban borrachos, ¿por qué? Porque también estaban hablando en otras lenguas que nadie entendía. Entonces ahí llega el Espíritu Santo y hermanos, cuando un hermano bautizado no tiene el Espíritu Santo, puede ser buen hermano, puede estar cooperando y haciendo muchas cosas. Pero miren al Pedro antes del Espíritu Santo y al Pedro después del Espíritu Santo. Antes del Espíritu Santo, tú andabas con Jesús, tú eres parte de ese grupo. 3 veces dijo, no, yo no lo conozco, no, yo no sé nada. Negó a Jesús. Pero después del Espíritu Santo se levanta con los 11 con poder, con virtud, con vigor. Y dice, esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, dice Jehová. ¿Cuándo empezaron los postreros días? No empezaron ayer, no empezaron en este siglo. Los postreros días empezaron precisamente cuando Jesús vino a este mundo. Dios, habiendo hablado, Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del trono de la majestad. Alabado sea el nombre del Señor. Y a la venida de Jesucristo, entonces empezaron los postreros días. Y si esos son postreros días, ¿cuánto más postreros son ahora 2000 años después? Ahora estamos muy adentrados en los postreros días. Y allí reciben el Espíritu Santo. Y como para conectar con la ceremonia que tuvimos aquí, el apóstol se pone a predicar y les mete la espada del Evangelio a los 3,000 que estaban allí. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes fueron los homicidas, pero Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Y se sintieron compungidos en el corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro se levanta con los 11 y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Aquí bautizan en el nombre de Jesucristo. Pues además, porque si no me voy, ¿verdad? No hay otro nombre dado a los hombres. Y para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esta promesa es para vosotros y para Lucas. Aleluya. Esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llama. Alabado sea el nombre del Señor.
Ayer, no sé qué día, antes estuvimos ahí en familia, en la casa. Y después de comer, todos hicimos una oración. Y un nieto que tengo de 8 años comenzó a sentir la presencia del Señor, comenzó a llorar, trae un brazo quebrado y ese no lo podía levantar, pero el otro sí lo levantó y por poquito recibe el don del Espíritu Santo. Y yo le estaba diciendo al Señor, es promesa para mí y para mis hijos también. Hermanos, los niños, los jovencitos, todos debemos recibir el don del Espíritu Santo. Tenemos en Hechos capítulo 8 la historia de Felipe, que va a Samaria a predicar la palabra del Señor. Y allí salió toda Samaria. ¿Saben por qué? Porque él les predicó a Jesús. Pero él no es primero el que llegó allí. La primera que predicó fue la mujer samaritana. Dice que ella fue dejando su cántaro. Fue y le dijo a toda la ciudad. Imagínense esta mujer que había tenido 6 maridos o 5 maridos, y el que tenía ahora no era marido. Imagínense que esta mujer va por todo el pueblo. ¿Por qué fue al pozo a mediodía? Al pozo se ve en la mañana o en la noche, porque esas áreas son calientes. Y una mujer con un cántaro lleno de agua ir al pozo, no estaba allí, no encendía la llave, estaba lejecitos el pozo de Jacob. Y ella va a mediodía, ¿sabe por qué? Porque era una mujer mala, porque era roba esposos, porque tenía una reputación terrible allí. Pero después del encuentro con Jesús, la transformación de su corazón, él le dijo, a ver mujer, dame de beber. Interesante que Jesús manda a 12 de sus discípulos al McDonald's. ¿Quién va a mandar a 12? O sea, si somos 13, ¿no? Pues vayan 2 y traigan los tacos o las pupusas o las arepas, yo no sé qué comen aquí ustedes. Pero manda a los 12. ¿Sabe por qué? Porque quería estar solo con ella. Y se acerca el Señor y le dice, dame de beber. Y ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? Los judíos y los samaritanos no utilizamos los mismos utensilios, es lo que dice el original. No tomamos el mismo vaso. Si tú supieras quién es, aleluya, el que te pide de beber, tú le pedirías a él de beber. Dice, pero ¿cómo? Tú no tienes cántaro, ¿cómo? Y el pozo es hondo, ¿cómo vas a hacer el agua? Oh, yo estoy hablando de esta noria, de este pozo donde sale vida, porque el que toma de esa agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré de beber, nunca jamás tendrá sed. Mira, todavía no entendía. Y dijo, pues dame esa agua para no tener que venir aquí al pozo a sacar. Y luego le dice, parece que eres profeta. Y le dice, pues sí, más que profeta. Y le transforma el corazón, hermanos. Miren, hay mucha gente que conoce la iglesia, conoce a los hermanos, pero no conocen a Jesús. El momento que tú conozcas a Jesús, Él transforma el corazón. Y deja el cántaro, se le olvidó a qué iba. Y va corriendo. Ahora quiero que vaya a la ciudad y entra por la calle principal y comienza a gritar, escúchenme. Y las mujeres mirando por esa cuiden, agarran al esposo. Porque esta anda por allí. Y luego lo que dice, he conocido un hombre. Y todos los dicen, pues ¿qué nuevas son esas? Es la historia de tu vida conociendo hombres. No, este es diferente. Este no me desviste con los ojos. Este no me quiere seducir. Este es un hombre que jamás me ha visto un hombre con esa ternura, con ese amor, con esas palabras. He bebido del agua de la vida eterna. Vengan a verlo. Y dice la Biblia que salió toda Samaria. Entonces ahí se depositó la semilla. Y cuando va Felipe en el capítulo 8 de los Hechos, cuando él va allí y habla de Jesús, pues todos nosotros lo vimos, nosotros lo conocimos cerca del pozo. Él es el que transformó, y muchos hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de Jesús. Pero aquí hay algo muy importante, hermano.
¿Se están gozando con la doctrina? Amén, aleluya. Dice que mandó a llamar a Pedro y a Juan, que estaban en Jerusalén. 8:16 dice, para que impusiesen sus manos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, habían sido bautizados en agua, pero no habían sido bautizados en Espíritu. Y cuando vino Pedro y Juan, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hay mucha gente, muchas doctrinas que están enseñando que dicen, el Espíritu Santo, ya lo recibiste. Ya es un soplo, es aire, es neuma en griego, ya lo recibiste. No, en Hechos 8 habían recibido la palabra, se habían convertido sus corazones y de sus pecados, y Felipe los bautizó, pero les faltaba lo que esta iglesia busca cada fin de mes. Les faltaba el fuego, el bautismo, les faltaba. Y estaba allí el mago de la ciudad, Simeón o Simón el mago. Él hacía trucos. Dice que tenía a embelecidos desde el más chiquito hasta el abuelito más viejo. Y cuando salía Simón, salía con sus trucos, era magia. Y así ganaba su dinero. Y dice que también creyó y se bautizó Simón, pero no se arrepintió. Hay gente que se bautiza y no se arrepiente, pero aquí no, allá donde vivo yo, aquí no. Gloria a Dios. Y cuando vio que, y aquí está muy importante, leer el capítulo 8 y el 16 en adelante, porque muchos dicen, el Espíritu Santo, recíbelo, respira, ya tienes el Espíritu Santo. No, Simón dijo, ¿cuánto me cobran para que yo también, cuando yo imponga manos, la gente reciba el Espíritu Santo? Si no hay evidencia de nada, pues él se hubiera ido por allá, recibir el Espíritu Santo, recibir, la gente sí, pero había evidencia, había algo. ¿Qué era esa evidencia? El hablar en otras lenguas. Eso lo sabemos, y ya voy a comenzar a aterrizar el avión, ya voy a comenzar en Hechos 10, en la casa de Cornelio, un centurión. Los centuriones en la Biblia eran buenas personas. Hubo un centurión que les hizo una sinagoga a los judíos. El centurión que estaba en la cruz dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El centurión que iba con Pablo cuando se rompió la nave y alguien dijo, vamos a matar a los prisioneros, y él no lo hizo porque amaba a Pablo. Eran hombres de líderes, y Cornelio era centurión, eso quiere decir jefe de 100 soldados. Tenían riquezas, ganaban bien. Los centuriones de Roma iban a las reuniones y a los banquetes a Roma y volvían a donde ellos supervisaban. Y tenía algo en su corazón, buscaba, pero sus dioses romanos no le satisfacían. ¿No se acuerdan, hermanos, cuando la cerveza ya no satisface, cuando la droga ya no satisface, cuando el dinero ya no llena como antes llenaba? Y se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus limosnas, tus ofrendas, ciertamente han llegado al cielo, como diciéndole, thank you very much. Gracias porque tú ayudas a los pobres, pero te falta una cosa. Allá en casa de otro Pedro, el curtidor en Jope, ahí está Pedro, mándalo traer. Pedro viene después de una visión y entra a la casa y le dice, predica. Y mientras predicaba, Pedro, cayó el Espíritu Santo. Y dice allí, Pedro dice, ¿cómo les vamos a impedir el bautismo a estos que ahora han recibido el Espíritu Santo? Hechos 10, 44 al 48, porque los oían hablar en lenguas. La evidencia de recibir el Espíritu Santo no es remolinear, no es gozar, eso es bendición, no es temblar, es hablar en otras lenguas como el Espíritu lo da. ¡Y qué experiencia tan preciosa! Bien, aleluya, aleluya.
Y por último, en Hechos 19, Pablo llega donde había 12 discípulos de Juan y como que están ahí sentados teniendo un estudio bíblico y Pablo los escucha un poquito. Estaban hablando de Juan, estaban hablando de arrepentimiento, lo que aprendieron de Juan, y se les acerca a Pablo y les dice: ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos dijeron: ni sabemos qué es eso. ¿Cómo son bautizados entonces? En el bautismo de Juan. Juan predicaba a alguien que iba a venir después de él. Hubo que oyeron esto, fueron bautizados, esta vez en el nombre de Jesús, y Pablo les impuso en las manos y recibieron el Espíritu Santo y profetizaron. Eso es el testimonio bíblico del libro de los Hechos. Así que no nada más estamos aquí diciendo: hermano, alabe a Dios y busque el fuego y recibe el Espíritu Santo y levanta las manos, no más como un ejercicio que inventó el pastor Covarrubias. Esto es testimonio bíblico de las Escrituras. Amén. Gloria a Y Dios. termino con mi testimonio. Mira, can you come up and give me some light piano? Would that be okay? Thank you very much. Yo siempre quería recibir el Espíritu Santo. Me crié en la iglesia, como estos niños aquí. Este niño aquí, qué guapo, con su corbata y su saco. You're a drummer, ¿verdad? How old are you? 12. Yo tenía esa edad cuando me bauticé, pero siempre quería recibir el Espíritu Santo. A los 6, 7 años. Y un día, yo tenía 10 años, mi hermanito tenía 8. Era un lunes de oración. No había mucha gente. 15 a lo mucho, pero se vino la presencia de Dios, los hermanos alabando a Dios, otros hablando en medio, y yo le dije: Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Y mi hermanito y yo estábamos orando allí, y mi padre vino y oró por mi hermano, tenía 8 años, y comenzó a hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y mi padre comenzó a hablar en lenguas también. Y yo sabía lo que era, porque cuando tenía yo 5 años, en una convención, bajo el poder de Dios, y mi padre me tomó en sus brazos y iba caminando, estaban hermanos hablando en lenguas, hermanas hablando en lenguas, y me dijo: mira, mi hijo, mira eso, eso es el Espíritu Santo, no se te olvide, un día tú vas a recibir eso. Y ese día de 10 años yo estaba: Señor, si se lo diste a mi hermano, pues yo sigo. Yo estoy más guapo, yo tengo 10 años, yo te lo he pedido más. Y lloré y temblé y me bendijo Dios, pero no recibí el Espíritu Santo. Y me fui a la casa tan triste. Y luego me hizo enojar mi hermano, porque dormíamos en una misma habitación. Y le dije: ¿cómo se siente? Se miraba tu rostro que resplandecía como el rostro de un ángel, y tus lágrimas. Y luego me dijo: se siente tan bonito que ni te lo puedo explicar. Pues me hizo enojar más. 2 años, hermano, busqué la presencia del Señor. Me quedé en Jerusalén 11 años, 12 años. Me bauticé a los 12 años, pero no recibí el Espíritu Santo. Y un día fuimos a una convención de Torreón, Coahuila. Yo tenía 13 años, era un niño realmente. Y el pastor, el presidente, el obispo que predicó, para mí predicó bien enfadoso. Pero ni tanto, porque todavía me acuerdo de su sermón. Habló de 4 E's, y esto es bueno, que necesita tener la iglesia: educación, economía, evangelismo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y yo estaba allá, hermano, no había iPhones ni había aparatos, así que jugaba con una nuez o no sé qué. ¿Saben lo que yo estaba pensando? Que yo traía 50 centavos en la bolsa americanos, y que afuera estaba un taquero, y que hacía unos tacos de carne asada con guacamole, y yo estaba esperando que se terminara el culto porque yo iba a comer unos tacos. Y el pastor, el obispo que predicó, se dio la Biblia, dijo: Dios los bendiga, hermanos, y se fue. Pero un hermano vino: hermano, no nos podemos ir así, ¿por qué no pasan al altar? Vamos a despedirnos aquí, vamos a buscar la presencia de Dios.
Y yo dije, ay, pues mis tacos. Y mi papá me dijo, vamos al altar. Me dijo, seguro, mi frío. Y estaba allí, comencé, hermanos, y se comenzó a derramar el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, y comenzó a ponerse bonito. Y yo estaba ahí con mi papá, yo estaba orando, pero no tanto, me explico. Y yo no sé quién fue que vino y me habló en inglés. Ha de haber sido un hermano que fue a la convención de acá de los Estados Unidos. Y me dijo, Sam, conocía mi nombre. Nunca abrí los ojos, nunca sé quién fue. Y me dijo, levanta tus manos. Dios te quiere bendecir. Y allí ahora se me olvidaron los tacos y comencé a pensar, sí, yo necesito el Espíritu Santo. Y comencé a alabar, porque cuando usted va a recibir el Espíritu Santo, tiene que alabar a Dios. La gente a veces se burla. A mí me han dicho, ¿tú hablas en lengua? Y digo, sí, a ver, hable lenguas. No, pues tengo que estar en el Espíritu. Y yo le dije, ¿tú sueñas? Dice, sí, a ver, sueña. Dice, pues yo tengo que estar dormido, pues yo tengo que estar en el Espíritu. Hermanos, y levanté una mano y levanté las dos. Y estuve allí, Señor, tú sabes, séllame con el Espíritu Santo. Y luego este mismo hermano volvió y me dijo, levanta tus dos manos, raise your hands, levanta las dos manos. Yo la levanté y luego me dijo, brinca. Brinca otra vez. Y brinqué la segunda vez. Y me dijo, brinca y alaba a Dios. Y brinqué, hermanos, y alabé a Dios. Y caí hablando en lenguas. No era solamente un tartamudo, así un tartamudear, no era nomás así que se mueve, no, eran otras lenguas que yo estaba hablando, era un idioma que yo no conocía, pero me llenó el Señor hasta lo más profundo de mi alma. Y yo estuve hablando en lenguas, hermanos, que oí que mi papá me dijo, Sam, ya, yo no quería parar. Me dijo, ya tenemos que irnos. Y cuando abro los ojos, hermanos, no había nadie allí, ni el taquero. Y le dije a mi papá, ¿qué pasó? Y me dijo, Dios te ha bautizado con el Espíritu Santo. Me fui nos quedamos allí en un camper, en un motorhome. Me fui al motorhome borrachito. Pero no el vino que venden en la 7-Eleven, no el tecate que venden en Tijuana, el vino divino. Y hermanos, le pido al Señor, me puedes quitar todo, pero nunca quites tu espíritu de mí. Y con aquellos que necesiten ser renovados en el Espíritu, aquellos que necesiten el Espíritu Santo, ¿por qué no pasan aquí al altar? Aquí su pastor va a orar por ustedes. Aleluya. Venga, abra su corazón y levante sus manos. Y dígale, Señor, yo necesito ese bautismo. Hace mucho que no hablo en lengua, Señor. Hace mucho que no se quebranta mi corazón en tu presencia. No ando en el mundo, Señor. No ando en malos caminos, pero mi corazón está un poquito frío. Y yo necesito